corazón y Él está con nosotros, así dice el Señor. Gloria a Dios. Vamos en esta noche, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Job, capítulo 14, versos 7, 8 y 9, y vamos a meditar la palabra del Dios Altísimo. El tema, hermano, el agua de vida. El agua de vida. Estamos en el año del renuevo. Y bueno, vamos hoy a hablar acerca de esta gran verdad. Gloria al Señor, la palabra bendita de Dios. Vamos a ver lo que Dios nos enseña a través de su bendita palabra. Esa palabra poderosa, la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Dice la palabra del Dios Todopoderoso, amados hermanos, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al olor del agua reverdecerá, y hará copa como nueva o como nueva planta. Así dice el Señor. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos en esta noche a meditar la palabra del Dios Todopoderoso. Recuerde usted, hermano, que nuestro Señor Jesucristo es el agua de vida. Eso dice la Escritura, ¿verdad? Y esto a mí me deja ver, por lo que yo entiendo, aquí en la bendita palabra dice, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Sus renuevos no faltarán, gloria a Dios. Y si envejeciera en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al olor del agua reverdecerá, y hará copa como nueva planta. Bendito sea el Señor. Durante el tiempo que el Señor Jesús caminó sobre la tierra, sus discípulos se formaron hermanos, diferente perspectiva de Él, la cual dejaron plasmados en sus escritos. Los discípulos se formaron diferentes perspectivas de Él, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo caminó aquí por la tierra. Pero todas esas, hermanos, están escritas, están plasmadas en ese libro maravilloso que se llama Biblia. Gloria a Dios. Y vamos a ver qué es lo que Dios nos enseña a través de esta bendita enseñanza, amado hermano. Por ejemplo, Pedro y Juan, que fueron los únicos que corrieron a verificar que el Señor había resucitado, y en sus escritos narran la relación de Cristo con el agua. ¿Cuál es esa relación que el Señor Jesucristo tuvo con el agua? ¿Cuál fue el primer contacto que Jesús tuvo con el agua? Bueno, cuando ya convirtió el agua en vino, Él ya había comenzado su ministerio. Pero antes de comenzar su ministerio fue bautizado. Amén. Porque convertir el agua en vino fue el primer milagro que Él hace, ¿verdad? Comenzando su ministerio. Entonces, antes Él tuvo un contacto con el agua. ¿Cuál? Exactamente cuando Él es bautizado en el río Jordán. ¿Quién lo bautizó? Juan el Bautista, para que se cumpliese lo que estaba escrito ya en la bendita palabra de Dios. Entonces, miren, amados hermanos, oiga bien, vamos a ver en segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 5. Usted puede mirar, dice la palabra de Dios, pues cuando dice esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Fíjate lo que dice. A ver, otra versión por ahí, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Vamos a ver, hermanos,
lo que dice la palabra bendita del Dios Todopoderoso, y el Señor nos va a dar una enseñanza maravillosa en esta noche. Gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra? Gloria a Dios. A ver qué dice mi hermano. Deliberadamente olvidan que Dios hizo los cielos al ordenarlo con una sola palabra, y sacó la tierra de las aguas y lo rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con el potente diluvio. Ay. Nada más el verso 5, ¿va? ¿O se pasó al 6? Se pasó hasta el 6. Bueno, nada más el 5 dice la palabra. Fíjate cómo Dios, ¿verdad? En la tierra existía ya desde antes, ¿no? Así lo dice, ¿no es cierto? Así lo dice el texto. Gloria a Dios. Mira, pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Qué tremendo. Porque si usted ve Génesis capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ok. Y en el verso 2 dice, ¿verdad? Y la tierra que estaba desordenada y vacía. Pero del versículo 1 al versículo 2 de Génesis ocurren, hermanos, añales, que no puedo contestarles cuántos, pero ocurrieron años, porque Dios no hizo la tierra desordenada y vacía. Dios hizo la tierra hermosa, la hizo perfecta, porque Dios es perfecto. Gloria a Dios, hermano. Pero por ahí hubo un problema, ¿verdad, hermanitos? Y por eso es que la tierra estaba desordenada y vacía. Y entonces, ¿qué pasó? El Espíritu de Dios comenzó a moverse, y del agua surgió la tierra. Oiga bien, amado hermano, si lo dice la palabra bendita del Señor, surge del agua y está rodeada y está sobre agua. Así lo dice la bendita palabra del Dios Todopoderoso. ¿Y por quién? Por la palabra del Dios Todopoderoso. Podemos ver el contexto de este versículo en el libro de los Salmos, al cual hacía referencia el apóstol Pedro. Váyase usted, por favor, Salmo 24, versículo 1 y versículo 2. De ahí estaba tomando el apóstol Pedro exactamente lo que él estaba diciendo. Gloria a Dios. Fíjese usted, amado hermano, Salmo 24, 1 y 2 dice: Salmo de David, del Señor es la tierra y todo lo, dice, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Traigo la versión de las Américas. El mundo y los que en él la habitan, porque él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. Ahí lo dice la palabra de Dios. Y es exactamente a lo que se estaba refiriendo el apóstol Pedro, ¿verdad? En segunda carta, capítulo 3, versículo 5, exactamente al Salmo 24, versículo 1 y versículo 2. Como el Señor saca la tierra, bendito sea el Señor, y la funda sobre los ríos, bendito sea el Dios Todopoderoso. Ahora, el agua está íntimamente ligada con la vida de, hermanos, que es nuestro Señor Jesucristo. El agua está íntimamente ligada con la vida que es Cristo, porque Cristo es vida y Cristo es el agua de vida. Gloria a Dios. Una vez vemos nosotros en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, cuando él se acerca al pozo, ¿verdad? Encuentra a una samaritana. Sí, se acuerda, ¿verdad? Ya ha leído usted ese pasaje de la Biblia. Y cuando él se acerca, le dice a la mujer samaritana: dame de beber. ¿Y qué le contesta la mujer samaritana? Como un judío
a una samaritana le pide de beber, porque judíos y samaritanos no se podían llevar o no se llevaban. Pero lo que no sabía es que ahí estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el agua de vida. Y cuando Jesús le contesta y le dice: si supieras quién te pide de beber, tú le pedirías a él que te diera a beber agua de vida. Gloria a Dios. Amén, hermano. Entonces el agua está relacionada, ¿verdad?, con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice ese texto que nosotros tomamos hoy como base? Que aun el tronco se muera y que las raíces en el polvo se sequen, al toque del agua reverdecerá. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hay esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Bendito es el Señor Todopoderoso, bendito Dios, porque en este año el Señor, hermanos, derrama bendición por todas las promesas que Él hace a su pueblo. Gloria a Dios. Dele la gloria al que vive, gloria al Señor. Amén. Ahora, entonces, hermanos, sin embargo, Juan nos da una perspectiva más amplia de esta relación en 10 versículos en los que asocia a Jesús y el agua con nuestra evolución como cristianos. En 10 versículos el apóstol Juan, ¿verdad?, nos da una enseñanza, ¿verdad?, cómo está relacionada el agua con Cristo, ¿verdad?, para una, amados hermanos, una madurez espiritual. Amén, amén. Con nuestra evolución como cristiano. Juan 1:31, Evangelio según San Juan 1:31 dice: y yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Aquí está hablando Juan el Bautista. Juan el Bautista venía bautizando en agua. ¿Qué dice? Yo no le conocía. ¿Sí? Ya tiene el texto, hermano. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 31. ¿Sí? Dice: yo no le conocía, mas para que fuese manifestado. Porque después él, Juan el Bautista presenta a Jesús. ¿Cómo lo presenta? Como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo lo conoció? Exactamente en el bautismo. Ahí, hermanos, en el río Jordán. Ahí fue bautizado Jesús por Juan el Bautista. Bendito sea el Señor. Entonces, ahora mira, hoy bien, vamos a ver. Esta frase fue dicha por Juan el Bautista, pero fue el apóstol Juan quien la dejó registrada en sus escritos. Aunque Juan el Bautista, amado hermano, la pronunció, pero el apóstol Juan fue el que la dejó plasmada en sus escritos. Juan el Bautista nos dice aquí que él bautizaba, hermanos, para que Jesús fuera manifestado a Israel. Y en este verso nos deja ver que la primera relación de Jesús con el agua fue el bautismo en el río Jordán. Jordán, que significa el que desciende, para que fuese cumplido lo que estaba escrito. Entonces, hermanos, dice Juan: yo bautizo a la verdad en agua. Luego podemos ver nosotros el capítulo 3, versículo 11 del libro de Mateo, que dice Juan el Bautista, que dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, ¿verdad? Pero viene otro tras mí, el cual no soy digno de desatar las correas de sus zapatos, ¿verdad? El cual os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, hermanos, por eso cuando él estaba en la cárcel, Juan el Bautista, y fueron
los discípulos dijeron: mira, el otro maestro ya tiene más gente, más seguidores, ¿verdad?, que tú. ¿Y qué dijo? Es necesario que él crezca y yo mengüe. Bendito Dios. Amén. Gloria a Cristo. Entonces, hermanos, vamos a ver. Gloria al Dios Todopoderoso. Ahora, Efesios capítulo 4, versículo 10, amados hermanos, fíjese lo que dice la palabra del Señor, donde declara que aquel que descendió es el mismo que ascendió más arriba de los cielos. Sabemos que somos seres trinos o tripartitos, formados por espíritu, alma y cuerpo, y cada una de nuestras partes debe de morir. ¿Debe de morir a qué? Al pecado. ¿O no es cierto? Cada una de nuestras partes, porque la palabra de Dios dice en primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, dice el Señor en su palabra a través del apóstol Pablo: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, hermanos, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo deben de ser guardados como irreprensibles. Gloria al Señor. Ese es nuestro ser integral. Bendito sea el Señor. Amén, hermanos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos alcanzar la estatura, la meta. Oiga bien, la estatura del varón perfecto, como lo dice la palabra de Dios en el capítulo 4 también, versículo 13 del libro de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Gloria a Dios. Ahora mira, amado hermano, entonces sabemos que somos seres tripartitos, formados por espíritu, alma y cuerpo, y cada una de nuestras partes deben de morir. El espíritu fue muerto, hermanos, cuando en nuestros delitos y pecados, porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y lo quiero relacionar, amados hermanos, para que me entiendan. Nosotros estábamos como ese árbol, muertos. Pero bendito es mi Padre celestial, que es vida y que ahora nos dio vida, porque así lo dice la palabra de Dios. Vaya preparando su Biblia, Efesios capítulo 2, verso del 1 al 5. Entonces, amado hermano, recuerde usted que la palabra de Dios, el Dios Todopoderoso, siempre nos ha relacionado con árboles. ¿Sí es cierto? Si tú lees el capítulo 1 del libro de los Salmos, en el versículo 3, ahí habla que somos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Alabado sea Dios. Eso dice la Biblia, hermano, y yo le creo al Señor. Y si estamos en el año del renuevo, gloria al Señor. El Señor, hermano, trae bendición a su pueblo, pero necesitamos creerle. Necesitamos creerle a Él. Gloria a Dios. Entonces, mira, ya tiene la palabra de Dios, ¿verdad? Mire cómo estábamos. Capítulo 2, versículo del 1 al 5, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Amén. ¿Qué dice la palabra? Gloria a Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos.
Amén, bendito Dios. Entonces fíjate, amado hermano, qué precioso es el Señor. Estando muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida, porque Cristo es vida. Jesucristo no es religión, Jesucristo es vida. Amén, hermano. Ok, ya nos dio la vida, ¿sí? Pues ahora vamos a aprovechar el tiempo. Ya no vamos a desperdiciar el tiempo, amados hermanos, sino que lo vamos a aprovechar. ¿Para qué, amado hermano? Para ser preparados, porque el Señor nos está preparando, nos está equipando, nos está dando las herramientas necesarias para que nosotros seamos más que vencedores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, hermano. Yo creo que en este año vamos a ver la grandeza, el poder de Dios manifestada en su pueblo, en su iglesia, hermanos, en las familias, porque es una promesa de mi Padre Santo. Bendito sea Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora, fíjese usted, amado hermano. Entonces, gloria a Dios. Nosotros estábamos muertos, pero nuestro Señor Jesucristo nos resucitó. No le recibimos en nuestro corazón. Nuestro cuerpo estaba muriendo todos los días, pues se va deteriorando, y el alma también debe morir a sus deseos y debe de morir también a sus pasiones. El bautismo en agua es el inicio de esa muerte. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos por primera vez a las plantas del Señor y bajamos a la muerte, bajamos a las aguas, morimos. Abra su Biblia, capítulo 6 del libro de Romanos, versículo 3 al 7, y usted va a ver que nuestro primer contacto con el Señor Jesucristo fue primeramente recibirle, y luego, hermanos, bajar a las aguas, bendito sea el Señor, y ahí hubo un contacto con el agua. Gloria al Dios Todopoderoso. Amén. Y de esa manera, porque le hemos creído a este Dios Todopoderoso, Él nos dio vida. Amén. Capítulo 6 del libro de Romanos, carta del apóstol Pablo a los Romanos, verso del 3 al 7. Gloria a Dios. A ver quién me lo va a leer. Vamos a ver, hermana. Gloria a Dios. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en la vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Amén. Y de la misma manera, todos los que hemos creído en el Dios Todopoderoso, amado hermano, y que hemos bajado juntamente con Él, porque yo quiero decir una cosa, mire, nuestro primer contacto, igual que mi Señor Jesucristo, es el agua, pero el primero fue con el agua de vida. ¿Quién es esa agua de vida? Cristo Jesús. Amén. Abra su Biblia, mire, yo le voy a dar un texto para que vea lo que dice el Señor Dios Todopoderoso. Abra su Biblia, por favor, hermano. Gloria a Dios. Amén, amén. Y vea lo que dice el Señor. Capítulo 4, 14, Evangelio según San Juan. Gloria a Dios. Y vamos a ver lo que el Señor nos dice en su bendita palabra. Amén. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene? Alabado sea Dios.
nada más el versículo que le di. ¿Cuál fue? El 14. A ver, otra vez lo vamos a leer. ¿Sale? A ver, versión 60 si tiene. A ver, hermana. Oiga lo que dice la palabra. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Y luego, ¿qué le dijo la samaritana? Polo, dame de esa agua para que no tenga yo sed. Ah, hermano, qué tremendo, ¿verdad? Y cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo, ¿verdad? Nosotros también teníamos sed. ¿Sí o no es cierto? Bendito es el Dios Todopoderoso, porque Él es el agua de vida. Y dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Bendito sea el Señor, y a través de ti y de mí, el Señor va a llevar esa agua a los sedientos, a los que están sedientos. ¿Por qué? Porque hay muchos sedientos, dice el Señor. Bienaventurados, ¿verdad? Los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, hermano. Así es que, mira, amado hermano, vamos a ver. Entonces el bautismo en agua es el inicio de esa muerte. Gloria a Dios. Para continuar con la administración, hermanos, y así ir creciendo en la palabra del Señor. Después vamos a llegar a la Santa Cena, ¿no es cierto? Y ahí comemos comemos el pan de vida que es Cristo, y bebemos su sangre, bendito sea el Señor, el vino, gloria al Señor, y llevamos un crecimiento en el Dios Todopoderoso, porque es ministrado, hermanos, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, bendito sea el Señor. Pero ¿cuál fue el primer contacto con el agua? En el bautismo en agua. Gloria al Señor. Ahora, fíjese usted. Entonces la primera relación que debemos de tener con el agua es el bautismo, es decir, la humillación. La humillación. Tenemos que humillarnos delante del... Y el Señor ha estado hablando eso. Ha estado hablando de humillación, de que lleguemos ante el Dios Todopoderoso humillados, hermanos, que nuestro corazón se humille delante del Dios Todopoderoso, del Dios Altísimo. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 9, vaya preparando, por favor. Entonces la primera relación que debemos de tener con el agua es el bautismo, hermanos, es decir, la humillación. Juan capítulo 2, 9 dice la palabra: cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que servían, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían. El maestresala llamó al novio. Amado hermano, fíjate, qué tremendo. Ahí nuestro Señor Jesucristo convirtió, ¿qué? Transformó el agua en vino. Gloria a Dios. ¿Qué representa el agua? ¿Y qué representa el vino? El gozo, pero también representa al Espíritu Santo. Gloria a Dios. El vino, y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Eso dice la palabra. El gozo del Señor, nuestra fortaleza es. Porque ahí está, hermano, la grande bendición. Gloria al Señor. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que servían,
que habían sacado el agua lo sabían, el maestresala llamó al novio. Este segundo contacto de Jesús con el agua, porque ya es su primer milagro, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el primer contacto? Bautismo. Y su segundo contacto, exactamente en las bodas de Canaán. Ahí lo dice la palabra, hermanos, gloria al Señor, y convierte el agua en vino. Entonces, este segundo contacto de Jesús con el agua nos habla de la transformación que vino como producto de la obediencia. Este es producto de la transformación, ¿verdad? Por la obediencia. Porque esa agua, esa palabra, bendito sea Dios, es, hermanos, es transformada en nosotros. Ese vino celestial que recibimos nosotros, bendito sea el Señor para siempre, ese nos fortalece, nos da gozo y nos da paz y nos da alegría. Bendito sea Dios. Amén, hermano. Entonces, oiga bien, Dios es especialista en transformar, hermanos, de tal forma que donde ya no había nada, Él puede cambiar muchas cosas. ¿Sí? ¿Cuál es la materia prima de Dios? Nada. Abra su Biblia, capítulo 11:3 del libro de Hebreos, y ahí lo dice la palabra de Dios. Es la materia prima de Dios, nada. Y mi Dios, mi Padre Celestial, hermanos, es especialista de transformarnos de tal forma que donde ya no había nada, Él ahí puede transformar cosas que ni siquiera nos imaginamos que existían. Dios ha puesto un potencial dentro de nosotros, hermanos, que ni siquiera nos imaginamos de veras lo que Dios puede hacer a través de tu vida y a través de mi vida. Cuando Él sacó al pueblo allá de Egipto, cuando estaba esclavizado más de 400 años, creo que 430 años para ser exacto, dice la palabra de Dios que cuando ya estaban al frente del mar, se toparon con ese problema con el mar, hermanos, y ya el enemigo venía, ¿verdad? Y comenzó la gente a desesperarse, y Moisés clamó a Dios. ¿Y qué le dijo mi padre? ¿Qué tienes en la mano, Moisés? Pues una vara, Señor. Para él era insignificante la vara. Una vara, Señor. Y déjeme parafrasearle ahí, Creo yo que Dios le dijo, pues ya tienes la herramienta. Toma la vara y dirígela hacia el mar. Y el mar se abrió. Alabado sea Dios. Y se hicieron paredes de aquel lado, paredes de este otro lado, y el pueblo pasó en seco. Con esa cosa tan pequeñita, Dios hizo cosas grandes. ¿Qué dice la Biblia? Le di un texto. Hebreos 11:3. ¿Qué dice la palabra? A ver, hermana. Gloria a Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Claro. Hay otra versión por ahí que dice, ¿verdad? Habla de nada. Gloria al Señor. Así es de que lo que se ve está hecho de lo que no se veía, de la nada. Sí, hermano. Así es que
Mi padre es especialista en transformar donde ya no hay nada. Y aunque la raíz quede seca en el polvo, dice el Señor, al toque del agua reverdecerá y será como un árbol nuevo. Gloria a Dios, hermano, como un árbol nuevo. Bendito sea el Señor, porque tenemos una nueva vida, y es la vida que Cristo nos ha dado. Es esa vida que Cristo nos ha dado. Entonces, amado hermano, en medio de la debilidad podemos decir, en medio de la debilidad podemos decir, diga el débil, fuerte soy. Amén. Sí, hermano, porque el Señor dice que nos da las fuerzas como las del búfalo. Él es el que levanta nuestra cabeza. Bendito sea Dios. Eso dice el salmista. Gloria a Dios. Por eso, mira, amado hermano, cuando no tenemos ganas de trabajar para el Señor y nos sentimos débiles, ese día es cuando, hermanos, nos tenemos que levantar y seguir haciendo la obra. Pues la Biblia declara en Proverbios 24:10 que si somos débiles en el día de la angustia, nuestra fuerza será limitada. Por eso le dije hace rato, diga el débil, fuerte soy. Bendito sea el Señor. Y créale al Dios Todopoderoso. Amén. Proverbios le dije que 24:10, ¿verdad? Que si somos débiles en el día de la angustia, nuestra fuerza será limitada. Aunque el enemigo intente frenar hermanos, el ímpetu de la iglesia por medio de los falsos profetas que enviará para amedrentarnos o para asustarnos, como quiere usted llamarle, debemos de seguir adelante confiando en el Dios Todopoderoso, confiando en sus promesas. Yo me pongo a pensar, anoche predicaba precisamente esto. Cuando Dios llama a José, el soñador, a José lo llama, dice la palabra del Señor, el capítulo 37 del libro de Génesis, y le da un sueño. Capítulo 37, versos 9 y 10, dice la palabra de Dios que él tuvo otro sueño y vio como el sol y la luna se inclinaban hacia él, y 11 estrellas más. ¿verdad? ¿Y cómo lo reprende su padre? Porque le dice, ¿acaso tu madre y yo y tus hermanos nos vamos a inclinar a ti? Pero fíjense ustedes, hermanos, que todo estaba ya planeado por mi Padre Celestial. Porque en el capítulo 45 del libro de Génesis les dice José a sus hermanos, ustedes no me enviaron aquí, aunque ellos lo vendieron, pero el que lo había vendido, lo había mandado a ese lugar, era Dios, para preservar a su familia. A lo que voy es esto, hermano. Imagínate nada más a José el soñador, cuando Dios le da el sueño y le muestra y le dice que iba a ser un hombre tremendamente usado y grande dentro de los grandes. Qué tremendo, ¿no es cierto?